La noche me trae recuerdos que quisiera enterrar en lo más profundo de mi atormentada alma. Igual que esa maldita noche, amenazaba con traer una terrible tormenta, algo común en el estado de Veracruz, de donde soy originaria. Para algunos es común que esto suceda, de no ser porque el presagio de tormenta, igual que en esa ocasión, viene plagado con algo más que agua y relámpagos, algo más que lluvia y viento. Arrastra la sombra de la muerte tras de sí. Esta maldita noche trae consigo tristeza, dolor y desgracia. Recuerdos dolorosos de un odio que terminó con mis ganas de vivir hace poco. Mi nombre es Minerva, y hace apenas un año recibí la noticia que ninguna madre desearía recibir. Hace poco perdí a mi único hijo. Actualmente vivo en Tijuana con mi nuera y mi nieto, pero me vienen recuerdos de cuando esa noche en el puerto estaba brava, y desde hace poco el norte parece traer macabras voces entre las palmeras. Igual que esa noche, nuevamente sentí miedo. Siento que algo acecha en la oscuridad esperando. Pero permítanme contarles por qué el brillo intenso que tenía en mis ojos se ha apagado con el paso de los días. Porque yo, que hacía tan poco tiempo rebosaba alegría, me estoy marchitando. Porque esta casa huele siempre a copal y a ruda. Y porque, a pesar de mis protecciones, del arcano conocimiento que me transmitieron mi madre y mi abuela, a pesar de tantos años de curar, hacer limpias y atender partos, me siento tan impotente y tan abandonada. ¿Por qué el altar de mi niña blanca tiene hoy una mancha negra que no se quita con nada? Todos saben que yo siempre fui una mujer de respeto, de las que saben cuándo sembrar y cosechar, cuándo habrá lluvia y cuándo no, la que sabe leer el vuelo de los pájaros, la caída de las hojas y el susurro del viento en los cañaverales. Hoy parece que ese don se ha ido, se desvaneció, se disolvió en mi agónica e inmensa tristeza. Hoy recuerdo a mi único hijo, mi Juanito. Él era mi luz, mi orgullo, y terminó siendo mi condena. Como dije, era el único, por eso lo tenía todo. Lo cuidé tanto desde el momento en que nació, y no quería que nada ni nadie me lo arrebatara. Por eso desde que salió de mis entrañas, lo protegí con rezos. De esos rezos antiguos, rezos indígenas, de esos que claramente no aparecerán en la Biblia. Lo protegí siempre con marcas en la piel que solamente yo sabía interpretar, porque desde que Juan entró al colegio militar, sabía que estaría en constante peligro. Pero era su elección, y desde jovencito decidió que su vida sería la milicia, los patrullajes, los enfrentamientos y la vida de las armas. Yo supe que el peligro lo olería como un perro rabioso. Por eso debía impedir a toda costa que éste lo alcanzara. Desde sus primeras misiones me lo mandaron lejos. Siempre estaba al borde del peligro, y yo me quedaba en casa velando por horas, siempre con el alma en un hilo, esperando lo peor, a pesar de saber que estaba bien protegido desde pequeño. Supongo que es algo natural que como madre siempre estás con los nervios de punta, con la preocupación de que algo malo pueda pasarle a tu hijo. Eso es natural. Afortunadamente, la santa siempre me lo traía de regreso, y un día me llegó muy contento a la casa, mostrándome muy orgulloso sus medallas y su ascenso. Eso me llenó de orgullo, de alegría, pero la alegría me duró muy poco, pues también me mostró la orden de su nueva comisión. Lo asignaron a un batallón de fuerzas especiales, donde el riesgo es aún mayor, todo debido a su gran valor y desempeño. Pero esto era algo terrible, pues me lo mandaron allá a la frontera, a Tijuana, territorio olvidado por Dios, donde el aire desértico quema, y la muerte camina impunemente de día y de noche. Pero a pesar de todo yo no tenía miedo, porque cada noche le encendía su vela a la Santa Muerte, con quien yo tenía un pacto sellado con sangre y devoción. Ella me lo cuidaba a cambio de mi fe absoluta.
Sabía perfectamente que mi flaquita nunca me lo abandonaría, que siempre me lo cuidaría, y me alegró saber que venía de vuelta. Pero cuando llegó, mi semblante de alegría se tornó serio, pues un día, Juanito me presentó a su mujer. No la conocía, pero era de aquí de Veracruz, de Catemaco para ser exactos. No era fea, al contrario, era muy bonita. Pero esa muchacha no era normal. Tenía los ojos raros, hundidos, perversos y una sonrisa de hielo que no me dio buena espina desde que pisó el umbral de mi casa. A veces piensan que las madres exageramos las cosas, que queremos tener a los hijos pegados a las faldas sin razón todo el tiempo. Pero yo sentía que esa mujer era malvada. Sabía de alguna manera que ella no lo amaba, que lo que quería era poseerlo, amarrarlo a su sombra. Pero por la felicidad de mi hijo, me callé, me tragué todas mis advertencias, porque él era mi único tesoro, y lo veía feliz, y eso era suficiente para mí. Pasaron los meses, y algo muy extraño sucedió. No había llamadas. Un silencio sepulcral cayó en la casa. El teléfono sencillamente no sonaba. Mi histeria llegó al grado de llevar al técnico el dichoso teléfono. Probé varias veces si funcionaba o no. Estaba como loca sin noticias de mi retoño. Juanito, que me hablaba cada tarde sin falta para decirme que estaba bien, desapareció por días, hasta que se cumplió una semana entera. Claramente que yo me volvía loca del dolor. Sentía que las balas ya habían perforado su pecho, que el desierto se lo había tragado. Pensé lo peor, y en llanto me fui a mi altar. De rodillas, ante mi flaca le supliqué. Le lloré, le rogué que me lo trajera de vuelta, que lo protegiera de todo mal, que me dijera de algún modo de que él estaba bien. Le ofrecí hasta mi propia sombra, con tal de que me diera una señal de que mi muchacho seguía respirando. Y sin tardanza, mis súplicas fueron respondidas. Como por arte de magia, la señal llegó, pero no como yo esperaba. Afortunadamente, y gracias a mi santa, mi hijo no estaba muerto ni herido, sino que en Tijuana la vida le había florecido en secreto. La sorpresa me cayó como cubetada de agua helada, pero la alegría llenó mi corazón en cambio. El muy calavera me informó que tenía otra mujer allá, y que precisamente en estos días se había convertido en padre. La falta de llamadas fue por el ajetreo normal y los apuros que de por sí trae consigo un parto. Mi corazón se llenó de alegría y me sentí feliz por la dicha de tener una familia que yo aún no conocía. Desde luego que me dolió el silencio, el misterio, pero sobre todo el engaño. Me sentí excluida de todo momento, pero el amor de madre es aún más fuerte que el orgullo, y acepté mi destino de abuela en la distancia. Hacía mucho que deseaba ser abuela, y Juan estaba decidido en formalizar lo suyo con esa muchacha. Al parecer se había dado cuenta de que la mujer que dejó acá realmente no era la indicada, que tenía malas actitudes y comportamientos muy extraños, además de ser demasiado dominante y obsesiva, controladora y gruñona. Por ello, en cuanto conoció a la chica de Tijuana, se enamoró como nunca. Era la buena, decía alegremente, y era obvio que se había guardado el secreto para que la mujer de acá no se enterara, para que no le armara una escena o le causara un problema. Pensaba dejarla en cuanto le fuera posible, terminar con ella. No deseaba problemas ni inconvenientes. Había encontrado la felicidad y no quería que su vida se desmoronara. No deseaba que todo se arruinara por un secreto un tanto incómodo, y claramente traería tristeza y rencor a su vida nuevamente. Esta vez estaba decidido a quedarse con su nueva y flamante familia. Se le escuchaba emocionado, feliz y esperanzado. Pero desgraciadamente, el diablo no duerme, y menos cuando este es el aliado de una mujer despechada, que tiene el veneno corriendo por las venas.
Juan fue discreto, cuidadoso de que nadie se enterara, y a pesar de guardar el secreto, los chismes son malos. Son la herramienta preferida de Satanás para crear la discordia en el mundo. Y por desgracia, nunca falta alguien, uno solo como plaga, para propagar como plaga las habladas. Y así sucedió. Un conocido de nosotros vio a Juan paseando con su nueva familia en Tijuana, y tarde se le hizo para venir con el chisme hasta acá. La mujer de aquí, la de Veracruz, terminó enterándose de la doble vida de Juanito. Para serle sincera, fue extraño y escalofriante desde el comienzo. En cuanto Juan volvió a la casa por vacaciones, lo hizo solo. Pensaba con justa razón en no exponer a su bebé recién nacido a nada que pudiera hacerle daño. Hizo bien al no traerlo, ahora que lo pienso. Estaba muy contento, se le notaba a leguas su alegría. Estaba orgulloso de ser padre, pero la alegría le duraría muy poco. Ni bien volvió de la plaza, después de hacer unas compras, esa vieja ya lo estaba esperando en la entrada de la calle. No hubo palabras insultantes, pero de hecho fue muy extraño. Llegó en un instante, como si adivinara que iba a llegar. Puedo jurar que apareció de repente. Juan estaba igual de sorprendido, pero aprovechó para dejar las cosas en claro. Le dijo que ya tenía una familia a la que amaba y que su relación ya no podía continuar. La mujer, cruzada de brazos, no le apartaba la mirada de encima, como una serpiente que acecha a su presa. Juan le dio los motivos para terminarla. Ella asintió con la cabeza y Juan se dirigió a la casa. Volteó para despedirse definitivamente. Pero extrañamente, por parte de la mujer, no hubo gritos, no hubo reclamos, ni insultos o escenas como esperé que sucedería. Por el contrario, hubo un silencio lúgubre y tenebroso, un silencio seco, más aterrador que cualquier presagio de tormenta, un silencio incómodo y sepulcral, como cuando se avecina un huracán y la naturaleza se calla presagiando el desastre que se avecina. Ella simplemente resopló y sonrió maliciosamente, girando los ojos con fastidio. Luego barrió con la mirada a Juan y le dio la espalda. Esa mujer ya tenía algo entre manos, algo siniestro que no alcancé a prevenir. Se decía que ya traía en el alma la maldad desde el nacimiento. La maldita escupió al suelo con desprecio y sin más se fue a lo profundo de la selva. Nadie tenía que decírmelo, era el camino a Catemaco. Al llegar, dicen que buscó a su abuela. Esa maldita anciana es de esas a quien nadie busca, a menos que quieras hacer mucho daño. Una mujer tan maligna y nefasta que solamente la buscan para hacer algo terrible, asqueroso, para matar o maldecir a las personas. Era tan temida que hasta los narcos preferían evitarla. Mi madre y mi abuela la conocían. Ya era bruja cuando mi abuela era joven, y siempre me había dicho que esa vieja bruja trabajaba con lo más oscuro, con lo más peligroso y prohibido. Por eso era tan temida y respetada. Usaba esa magia negra que no busca justicia, sino ruina, desgracia, destrucción y muerte. Yo sabía que esa maldita nunca había amado a mi Juan, pero nunca creí que el despecho la llevaría a hacer algo tan bajo, vil, ruin y miserable. Al calor de la rabia y el coraje, ella le entregó el nombre de mi hijo a las sombras, a las fuerzas demoníacas. Prácticamente le condenó la vida, para acarrear la miseria, el dolor y la muerte. Si no era para ella, no sería para nadie, ni siquiera para mí, que era su madre. Yo pensé que solamente eran alardes de una vieja loca despechada. Pensé que solamente eran amenazas vacías. Aunque por otro lado, lo presentía en mis huesos mucho más antes de que pasara. Mi hijo no creía mucho en estas cosas, pero respetaba lo que yo hacía. Por eso le había ocultado que esta mujer sencillamente nunca me había gustado,
y que claramente no era una buena persona y que no quería que la viera más. Afortunadamente, él mismo me había ahorrado el trámite. Luego traté de advertirle que se alejara de ella, que regresara a Tijuana y que no viniera por un tiempo, que presentía que esta desgraciada haría algo muy estúpido. Pero preferí callarme otra vez, y eso fue un terrible error, el error más caro de toda mi existencia. Una noche noté algo raro en mi altar. La llama de mi vela principal, la que le ponía siempre a Juan, se puso negra y echaba mucho humo. Luego se apagó sola en un estallido. Sé que cuando la cera tiene agua adentro, eso llega a suceder, pero el clima estaba muy seco. Eso no podía ser. Y luego un frío que no era de este mundo entró en mi cuarto, mientras un relámpago iluminaba el cielo y un trueno llenaba la atmósfera y la electricidad se iba por un momento que me pareció eterno. Un viento helado abrió violentamente la puerta de la casa, apagando incluso el incienso, lanzando flores, fotos estampadas de santos y casi tirando mi imagen de la santa. Eso no era normal, era una muy mala, una terrible señal de que algo maligno andaba suelto y rondando muy cerca de aquí. Inmediatamente mi mente lo asoció con esa desgraciada vieja. Esa maldita mujer había ido con la abuela para pedirle algo en contra de Juan, o de nosotros. Eso era un hecho. Y así fue. Lo supe poco tiempo después. Esa mujer sin corazón ni alma le hizo un trabajo tan pesado, tan sucio, tan demoníaco, que logró lo que yo creía imposible. No solo debilitó, sino que rompió el cerco de protección que yo le había tejido a mi hijo desde su nacimiento con la Santa Muerte. Como madre, sabes perfectamente cuando algo terrible va a pasar. Traté por todos los medios arreglar las cosas. No sabía hasta qué punto esto afectaría a mi hijo. Traté de colocar de nuevo la protección, pero este sencillamente se negaba a encender. Y fue que me di cuenta de que algo terrible estaba a punto de suceder. No sabía a ciencia cierta qué clase de magia negra había usado esa desgraciada, pero era claro que se trataba de algo poderoso, oscuro y lleno de maldad. No me equivocaba. El trabajo de esta bruja fue como un ácido que fue corroyendo y disolviendo los hilos que unían a mi hijo con esta vida, dejando a mi muchacho desnudo, indefenso y expuesto ante el peligro. No lo podía creer, mucho menos aceptar. Pensé engreída que no existía algo más fuerte que mi pacto con la flaca, pero me equivoqué. Ella estaba pactada con demonios muy poderosos. Lo que realizó en prejuicio de mi muchacho prácticamente terminó por condenar y sellar su destino. Pensé en avisarle a Juan para que se alejara del peligro, pero sencillamente no podía preocupar a mi hijo en su trabajo. Ya tenía mucho de qué cuidarse, como para seguir sugestionándolo. No sé por qué demonios me confié, por qué pensé que mi pequeña y frágil protección era suficiente. Pude poner bajo aviso a mi niño, y no lo hice. Habría preferido 1000 veces dejar que pensara que su madre estaba loca y obsesionada, pero maldita sea la hora. No supe cómo, no supe en qué momento decírselo, y callé. Nuevamente guardé silencio, y eso me costó muy caro, me costó todo. La última llamada de Juan estuvo llena de emociones encontradas. Por un lado, él estaba feliz de que le asignaran una misión muy importante, que le daría un nuevo ascenso y una mejor paga. Lo necesitaba para su nueva familia. Por otro lado, yo estaba con el corazón hecho nudo, sin poder decirle que no fuera, que pasara lo que pasara, se alejara, pero no pude. Al colgar la llamada, simplemente me senté en silencio, como si esperara que las cosas se solucionaran por sí solas, pensando que probablemente regresaría como siempre lo había hecho, que nada malo le iba a pasar.
pero estaba equivocada. Me postré frente a mi altar, pensando que podría lograr hacer algo. Sin embargo, nuevamente las velas no encendieron. El clima avecinaba una gran tempestad que hacía que el ambiente se tornara aún más lúgubre, más tenebroso, y una sensación de profundo miedo y pesar se apoderaron de mí. Empecé a escuchar cosas. Eran risas, estoy casi segura que lo eran, pero no eran risas normales, eran de burla. Pensé en ir a buscar a esa mujer, en detenerla, hacer algo para que me dejara de molestar a mi hijo. Pero cuando la vi en la explanada de la plaza, su mirada lo dijo todo. No estaba sola, y quien la acompañaba no negociaba. No soltaría a su presa a ningún costo. Pensaba en negociar con ella, incluso en pagarle para que se largara, pero no tenía intenciones de hacerlo, por ningún precio. Intenté cambiar mi vida por la de Juan, pero ella sencillamente se burló y se fue. No había manera de hacerla entender. Me llené de angustia y de temor. Era inevitable, pero algo muy malo estaba a punto de suceder. El día que Juan dejó de llamarme por teléfono, supe en mi espíritu que el velo finalmente se había roto. Por impulso, traté de contactar a su unidad, de tener noticias de él, de saber que todo estaría bien, pero no fue así. Poco tiempo después llegó la noticia oficial. Un oficial de su regimiento llegó un día después a tocar la puerta de mi casa. Un brutal enfrentamiento contra los narcos allá en el norte. Los muchachos de su grupo fueron emboscados sin oportunidad de defenderse y sin apoyo alguno. Una lluvia de plomo en una calle cerrada. Claramente los estaban esperando, dijo el oficial. Y mi Juanito, mi pequeño que había sobrevivido a 1000 batallas, cayó ahí mismo, abatido por el fuego enemigo, porque ya no tenía el escudo de su madre, ni la protección de la santa. La noticia claramente me deshizo, me llenó de tristeza, de vacío, de dolor, pero también de una ira, de una rabia ciega que me quemó las entrañas. Preparé mis altares, comencé a realizar mis trabajos más fuertes y letales para cobrársela a esa mujer, para que ella sintiera el mismo fuego que me consumía y el dolor que me había provocado. Estaba dispuesta a quemarle el alma en vida, en hacerla que se pudriera, en hacerla que sufriera lo mismo que yo estaba padeciendo. Pero ahí fue donde topé con pared. Fue ahí donde entendí mi verdadera derrota. Sin importar cuán fuerte fuera, por más que intento lanzarle un mal, por más que invocaba a los espíritus de mis ancestros, a los elementales de la naturaleza, para que así la arrastraran, nada le llegaba, nada le afectaba, y a mí me estaba rebotando todo ese daño que pretendía lanzar. Cuando fue con su abuela, no solo buscaba la ayuda de esa poderosa bruja, ella misma se entregó al príncipe de las tinieblas para que su trabajo no fallara y quedar totalmente a la protección diabólica. Estaba tan bien pactada con el mismísimo diablo que tenía una coraza, un escudo hecho con la misma oscuridad tan poderosa que mis rezos no la pudieron atravesar. Caí rendida en el piso, agotada, golpeada por mi misma rabia, resignada y vencida. No sé a ciencia cierta si fue un sueño o una visión, donde la santa desde el altar me decía que me alejara, que me fuera y rescatara un poco de lo que me había quedado de mi Juanito. Decidí que lo mejor era alejarme de esa mujer, o terminaría por matarme a mí también. Mi única razón de existir y de vivir ahora es mi nieto. Ese bebé es la viva imagen de mi Juanito. Mi nuera me recibió con las lágrimas gruesas en los ojos, pero al mismo tiempo con los brazos abiertos de par en par. Dejé todo atrás. Mientras yo me iba al norte, esa mujer caminaba por el puerto de Veracruz como si nada, con su luto falso. Mientras recuerdo eso, sé perfectamente
que el asesino de mi hijo no fue una bala en Tijuana, sino magia negra de una mujer a quien el demonio protege en Veracruz, dejándome a mí con esta sed de venganza que no se apagará ni con toda el agua del mar.